Quiero pedirles para hablar sobre un tema que un tema que es importante para el estado de Chihuahua y que fue el desmantelamiento hasta ahorita el laboratorio más grande del cual se tenga conocimiento, laboratorio donde desgraciadamente se hacía droga dura. Esta droga que destruye países, comunidades, familias, que destruye a nuestras niñas, a nuestros niños. Déjenme destacar, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo de manera pública, destacar lo importante que fue el resultado de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado con el Ejército Mexicano. Esto se trata del desmantelamiento, como les decía, de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y de otras drogas sintéticas en el país, como el cristal. Esto es un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía y que está preparando un reporte más detallado sobre el tema. Aprovecho para comentar de manera estatal y nacional que una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema, y quiero reiterar mi solidaridad y apoyo para las familias de los fallecidos y darle, por supuesto, mi reconocimiento y el del Estado de Chihuahua a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado. Muchísimas gracias. No es que haya pasado, es que nada garantiza que no vuelva a pasar. Nuestro segundo tema tiene que ver con la ONU. La ONU llega y México intenta desaparecer a sus desaparecidos. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Quédate en este tema que te va a encantar. Pongamos las cosas claras. En la Sierra de Chihuahua se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país. Fue un operativo ejecutado por fuerzas mexicanas con inteligencia previa y coordinación con el ejército. Un golpe real a estructuras criminales que operaban en la región. Y hoy, otro punto igual de claro que se intenta distorsionar desde el gobierno federal. Los dos agentes estadounidenses no participaron en el operativo, no estuvieron en el despliegue ni intervinieron en la acción, no formaron parte de ninguna tarea de combate. Se encontraban a más de 6 horas de distancia en labores de capacitación. No hay margen para interpretaciones. En Chihuahua pasó algo que en México, en el México de hoy, ya no es común. Y no es porque no haya crimen, es porque ya no es común que el crimen se golpee de verdad. Porque en un país donde durante años se ha normalizado la violencia, donde se ha aprendido a convivir con el miedo, donde se ha institucionado la impotencia. Cuando ocurre un golpe real contra el narcotráfico, eso no pasa desapercibido, es notorio, es un gran hecho. Pero tampoco siempre se celebra, a veces incomoda. A veces se torna todo en un pleito de mercado entre el gobierno federal contra el gobierno estatal. Bienvenidos, esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Quédese, esto está que arde. El hecho que nadie puede negar. Un laboratorio fue localizado, un laboratorio no es un rumor, no es un discurso, no es una narrativa. Un laboratorio es infraestructura criminal que existió y fue desmantelado. Es producción, es logística, es dinero, es poder. Y ese laboratorio fue desmantelado. Eso significa que alguien planeó, alguien ejecutó
alguien tomó decisiones. Esto significa que hubo inteligencia, coordinación, acción. Esto significa que hubo Estado, no discurso, no promesas, no vamos a ver, Estado. Aquí no hubo simulación. En un país donde muchas veces los operativos son puro teatro, pan y circo, donde se anuncia más de lo que se logra, donde se presume más de lo que se hace. Aquí hubo resultados. Y eso es lo que lo cambia absolutamente todo. Porque cuando hay resultados se rompe la narrativa, se rompe la excusa, se rompe la resignación. Y eso para muchos es peligroso. Esa es la diferencia que duele. En muchos lugares del país la gente ya no espera justicia, ya no espera seguridad, ya no espera orden. Aprendió a vivir con la extorsión, con el miedo, con la violencia normalizada. Esto gracias a hace aproximadamente 8 años, entre 2 sexenios, uno inconcluso y uno terminado, aquel que dejó pautas específicas, abrazos, no balazos. Mientras el ciudadano sufre la extorsión, el miedo y violencia normalizada. Pero en Chihuahua, con todos los retos de esa región, hay algo que se está intentando sostener, que el crimen no se tolera, el crimen se enfrenta. Y la narrativa de la federación es, el crimen no se toca, es intocable, que el crimen sí tenga consecuencias, que el crimen sí puede perder. Lo demuestra Chihuahua, contradiciendo completamente la narrativa oficial. El crimen no es intocable. El crimen organizado no es impune, no en Chihuahua. Mientras la narrativa oficial dice abrazos, no balazos. Y eso cambia la conversación por completo. La gobernadora y su postura. La gobernadora no salió a gritar, no salió a confrontar, no salió a victimizarse. Hizo algo mucho más incómodo y poderoso. Habló de resultados. La gobernadora de Chihuahua habló de coordinación. La gobernadora de Chihuahua habló de respeto institucional. Expresó solidaridad con las víctimas. Y además buscó comunicación con la presidencia. Eso no es rebeldía, eso no es ruptura, eso es institucionalidad. Coordinación real, no inventada. Se ha intentado instalar la idea de caos en vez de victoria, de desorden, falta de control, pero hay algo que no cuadra en esa narrativa. Y usted va a escucharlo aquí. Los operativos con Fuerzas Armadas no se improvisan. No es un llamado de último minuto, no es una ocurrencia de la gober, no es un capricho estatal. Hay protocolos, hay cadena de mando, hay reportes, hay estructura, y esto significa algo muy claro. Esto no fue un acto aislado ni clandestino, improvisado. El giro de la conversación. Y entonces pasa algo muy interesante. En lugar de centrarse en el golpe al narco, que fue real, que fue palpable, donde hubo estructura, la conversación cambia. Y no se habla de laboratorio, ya no se habla del impacto local e incluso federal. Ya no se habla del crimen que tiene a la ciudadanía en completa inmovilidad, en completo miedo. Ahora se habla de soberanía. Hágame usted el favor. Coordinación internacional, presencia extranjera. Y aquí es donde hay que detenerse. Los hechos sobre los
estadounidenses. Escuche bien, murieron personas. Eso es lo primero. Y eso exige respeto, pero también exige claridad. Aquí no puede quedar ambigüedades. No hay prueba pública de que estuvieran participando en el operativo. Esto es importantísimo. No hay prueba pública de que estuvieran participando en dicho operativo. El accidente ocurrió en otro contexto temporal. Su presencia estaba vinculada a tareas de entrenamiento previamente y anunciadas desde el Estado federal. Entonces la pregunta no es agresiva, es lógica. ¿Por qué se intenta vincularlos directamente al operativo cuando la narrativa reemplaza al hecho? Porque cuando no puedes negar el resultado, cambias el enfoque. Cuando no puedes cuestionar el golpe, cuestionas el contexto. Cuando no puedes borrar el hecho, ensucias la conversación y desvías por completo el tema. El discurso de la soberanía. Y aquí es donde todo mexicano debería de estar con grito abierto contra el gobierno federal. Aquí es donde el discurso se vuelve más fuerte. Soberanía. Una palabra poderosa, una palabra necesaria, una palabra legítima, pero también una palabra que puede usarse como cortina, porque la soberanía no es solo un concepto jurídico. ¿Estás de acuerdo? La soberanía también se vive en la calle, la soberanía real. ¿Qué es la soberanía para un ciudadano? ¿Es un discurso en conferencia o es poder salir de tu casa sin miedo, la tiendita de la esquina con los faroles de la calle tumbados? ¿Es una declaración política o es que tus hijos puedan jugar en un parque sin riesgos? ¿Es un posicionamiento diplomático o es que puedas manejar de noche sin temor a desaparecer? ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía con soberanía. ¿Qué es la soberanía en México? Aquí te va un contraste que incomoda, porque entonces la pregunta y cambia fuerte. ¿De qué soberanía estamos hablando? ¿De la soberanía del Estado frente a otro país? ¿O de la soberanía del ciudadano frente al crimen? Porque aún si la otra, una sin la otra, está incompleta. Aquí le voy a dar un fondo político y quiero que por favor ponga muchísima atención. Aquí entramos al territorio incómodo. Cuando un Estado logra resultados, se vuelve referencia. Cuando se vuelve referencia, gana comparación. Y cuando hay comparación, hay incomodidad. La incomodidad no es casualidad, porque los resultados exhiben lo que no se ha hecho, exhiben lo que no fue funcionando, aquello que se intentó y no funcionó. Exhibe lo que se ha evitado hacer. Cuando el crimen deja de ser el centro, y entonces pasa algo gravísimo. El crimen deja de ser centro de debate y el debate se vuelve político, se vuelve color de camisetas, se vuelve filas, se vuelve narrativo, se vuelve estratégico, pero ya no es sobre seguridad. Y aquí, a falta de seguridad, vemos falta de soberanía. Y eso cambia todo, porque cuando el foco deja de ser el crimen, el ciudadano deja de ser prioridad. Y cuando el ciudadano deja de ser prioridad, todo lo demás pierde sentido. Si el golpe al narcotráfico fue real, ¿por qué no se reconoce con claridad a nivel federal? No estoy hablando de que Chihuahua no lo reconoce. Chihuahua festeja.
Chihuahua entra en una etapa donde hay esperanza, donde posiblemente pudiéramos controlar el territorio para los chihuahuenses. Si no hay evidencia pública de vínculos entre los estadounidenses fallecidos y el operativo, ¿por qué insistir en esa narrativa? ¿Quién se las está comprando y por qué? ¿Qué callos se están pisando? ¿Y por qué la conversación se aleja del laboratorio y se centra en contexto político? ¿Por qué incomoda más resultado que el problema que lo originó? ¿Qué pasa? ¿Qué pesa más hoy? ¿La seguridad de los ciudadanos o el control de la narrativa? ¿Y qué le duele más a ciertos sectores? ¿El crimen organizado o que alguien los enfrente? México no está cansado de discursos. México está cansado del miedo, cansado de no salir de noche, cansado de ver cómo el crimen avanza, cansado de aprender a vivir con lo inaceptable. Y cuando en un lugar, aunque sea un lugar, se intenta hacer algo distinto, no debería cuestionarse primero, debería entenderse, debería analizarse, debería al menos reconocerse, porque mientras el crimen sigue golpeando, los mexicanos siguen enterrando hijos, padres, hermanos, sigue apagando luces temprano, sigue mirando por encima del hombro, sigue viviendo menos de lo que debería de vivir. Y cuando un golpe ocurre, cuando se enfrenta al narcotráfico en forma real y tiempo real, no debería de convertirse en ruido, no debería de convertirse en disputa, no debería convertirse en incomodidad, porque al final esto no es sobre gobiernos ni partidos políticos, no es sobre narrativas ni quién las controla, es sobre algo mucho más simple y mucho más doloroso. Pregúntale a cualquier mexicano. Es sobre un país que vive, que quiere volver a vivir sin miedo. Y cada vez que eso se intenta, lo mínimo que merece no es silencio, no es sospecha, no es ataque, es verdad y es justicia. Y ahora voy a pasar a otro subtema y quiero que usted ponga muchísima atención. Estás en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Soberanía, cooperación y cuando no había circo. En México, cada vez que un tema incomoda, aparece una palabra que suena grande, una palabra que impone, una palabra que pretende cerrar discusiones. Como si esta palabra fuera una varita mágica que debería silenciar al mexicano. El mexicano, cada vez que un tema incomoda, tiembla. Cada vez que se intenta apagar una verdad, se sangra de impotencia. La palabra soberanía, en lugar de hacer que el mexicano común sienta orgullo de ser mexicano, siente frustración e impotencia. Soberanía la utilizan ahora para explicar, soberanía para justificar, soberanía para confrontar. ¿Me escuchó bien? Soberanía para confrontar. Pero hay algo que la historia reciente nos enseña. No siempre que se invoca la soberanía se está defendiendo la soberanía. Hubo un tiempo en el que sí hubo cooperación, sin espectáculo. México no es ajeno a la presencia internacional con agencias de Estados Unidos. Eso no empezó ayer. Eso no empezó con Chihuahua. Durante décadas ha habido entrenamiento, intercambio de inteligencia, presencia técnica, colaboración en seguridad.
con nuestro vecino país. Y muchas veces en zonas grises. Casos como el de Operativo Tres Marías dejaron algo claro. Había agentes estadounidenses en territorio mexicano. Había operaciones sensibles. Había errores gravísimos. Y aún así, no hubo una guerra política contra un gobierno estatal. ¿Qué pasó entonces? Hubo un incidente serio. Hubo disparos, hubo confusión, hubo responsabilidades. Se investigó, se detuvo a quienes dispararon. Hubo consecuencias, pero el conflicto se mantuvo donde debería de estar, en lo operativo, en lo institucional. No se convirtió en un espectáculo, no se convirtió en una narrativa de ataque, no se convirtió en un pleito político abierto. La diferencia que no puedes ignorar. Antes, incluso en escenarios complejos, el gobierno federal no salía a confrontar a un estado como adversario político. No se armaba un escándalo mediático. No se descalificaba públicamente a quien cumplía con su deber. No se insinuaban responsabilidades políticas de alto nivel sin pruebas contundentes. Se investigaba, punto. Federal versus federal, no federal versus Estado. Cuando había tensiones con Estados Unidos, el choque era entre gobiernos federales, no contra estados mexicanos, porque había una lógica básica. Los estados no son enemigos del gobierno federal, son parte de un mismo país, cumpliendo un mismo fin para la ciudadanía mexicana. Cuando esa línea se rompe, el gobierno federal decide exhibir, presionar, confrontar, y esto con conclusiones propias basadas en intereses políticos de un solo partido. Y esto, confrontar, exhibir, presionar a un estado mexicano, al estado de Chihuahua. Ya no estamos en una simple investigación, estamos en otro terreno. Un terreno donde la narrativa pesa más que la coordinación. Y aquí entra la soberanía una vez más. Porque entonces aparece otra vez y otra vez esa palabra poderosa, soberanía. Pero ahora usada como argumento, ahora usada como arma, ahora usada como justificación para un malestar federal. Porque el estado de Chihuahua hizo su trabajo. La soberanía que se dice y la que se vive, hay una gran diferencia. Porque la soberanía no solo es una declaración, la soberanía se vive. Se vive cuando puedes salir de noche sin miedo, puedes trabajar sin pagar extorsiones, puedes vivir sin que el crimen controle. Esa es la soberanía real. El contraste incómodo sería regiones donde el crimen manda, porque mientras se habla de soberanía, hay comunidades donde el Estado no llega. Hay ciudadanos que viven bajo otras reglas. Entonces, la pregunta no es agresiva, es inevitable. ¿La soberanía es completa o es selectiva? ¿De cuál soberanía se demanda a Chihuahua? Y voy a repetirlo para que quede claro. Soberanía no es solo decir. Soberanía no es solo invocar. Soberanía no es solo usarla cuando así conviene. Porque soberanía es ejercerla. Soberanía es garantizar seguridad. Soberanía es tener control real del territorio. Y si eso no ocurre de forma consistente y real, la soberanía deja de sentirse
en la vida diaria. Y este gobierno utiliza la soberanía como herramienta política. Cuando la soberanía se usa para cuestionar a un Estado, desviar la conversación, marcar posicionamiento político, se vuelve instrumento. En el caso de Chihuahua, lo que vemos no es solo un incidente, vemos una relación. Una relación que cambia el foco, eleva el conflicto, confronta públicamente. Y eso no era la regla antes. Lo que antes se entendía, antes se entendía simple y llano. La seguridad no es terreno para pelea política. Se investigaba sin exhibir, se corregía sin confrontar, se manejaba sin escalar. Lo que ahora se ve, declaraciones cruzadas, narrativa dominante, confrontación abierta, y en medio de todo eso, el tema central se diluye. Y el tema central es el crimen, no la narrativa, no la soberanía discursiva, no el posicionamiento político, el crimen. Cuando el foco cambia, deja de ser el crimen y pasa a ser la disputa política. El crimen ya no importa. Laboratorio desmantelado, incautado, no importa. Importa la prioridad del Estado federal, que es la disputa política. El ciudadano deja de ser prioridad. México ya ha pasado por momentos complejos. Ya ha tenido cooperación sensible. Ya ha tenido errores. Ya ha tenido presencia extranjera en contextos delicados. Pero esos momentos no se convirtieron en ataques contra estados, no escalaron a confrontaciones abiertas, no usaron la soberanía como arma política, ni hubo pleito desde un micrófono como quien pelea en el mercado. Cuando un país empieza a invocar la soberanía, no para proteger a su gente, sino para controlar la narrativa. Cuando el gobierno central decide confrontar a sus propios estados en lugar de coordinar con ellos, cuando la palabra soberanía pesa más que la seguridad real del ciudadano, entonces el problema ya no es el incidente. El problema es la dirección, porque la soberanía no se grita, la soberanía se vive. Si el ciudadano no la vive, entonces esa soberanía no está llegando a donde más importa, a la vida real. Esto fue Noemí Informa para Más Seco que Mojado.